Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Para presentarlos brevemente, el profesor Rodolfo Noriega Borja, que trabaja actualmente para el Ministerio de Educación Nacional y que me ayudó en la construcción del archivo de la línea de políticas educativas en relación a las prácticas de bilingüismo y a la enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia. El profesor Francisco Rodríguez Motavita, profesor también egresado de la universidad, cuando me ayudó a la construcción del archivo de la emergencia del Consejo Británico como institución reguladora y certificadora de la competencia del inglés y de la enseñanza del inglés bilingüe en Colombia, me ayudó a la construcción de ese maravilloso archivo. Y también a Germán Osorio Junca, que en su momento también era estudiante activo, miembros ambos, tanto Francisco como Germán, del semillero DIT, Didáctica de la Enseñanza del Inglés, de mi querida licenciatura en inglés. Él me ayudó en la construcción del archivo, de las noticias consignadas en la prensa de los principales diarios de comunicación en Colombia. Y la profesora, mi colega, Eliana Garzón Duarte, a quien le envío un abrazo muy fuerte, que me ayudó en la construcción del archivo de las prácticas discursivas y no discursivas de los profesores de inglés en las revistas y los foros académicos de publicación y de circulación en el país. A todos ustedes, muchísimas gracias y les agradezco que al final de la presentación del libro me apoyen respondiendo las preguntas para que no me toque todo este trabajo intelectual a mí. Bienvenidos, compañeros. Bueno, entonces ahora sí pueden apagar la cámara, Tati. Creo que ya puedo presentar. Ya, mi profe, puedes presentar la pantalla. Espérate un momentico. Listo. Voy a ocultar esto acá. Bueno, me tocó colgar, tenía el celular también encendido, pero tengo un eco que es bastante molesto. Bueno, muchísimas gracias, voy a proyectarla completamente. Este es el resultado de una investigación que nosotros decidimos titular English Teacher, Subjetividad e Inglés en Bogotá. Digamos que esta etiqueta, English Teacher, es una etiqueta que es parte de nuestra identidad como profesores, pero que también hace parte de unas prácticas de sujeción a la que nosotros mismos, como miembros activos en la construcción de nuestra identidad, también colaboramos. Entonces, mi interés en invitar al grupo de colegas que me acompañó en esta investigación era rastrear prácticas de subjetividad y de enseñanza del inglés en Bogotá y cómo emergieron estas prácticas. Es una investigación financiada por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, constituida por profesores, como les mencioné, y por estudiantes que eran miembros del semillero y que hoy en día son egresados de nuestra querida Universidad Distrital. Bueno, ¿de dónde nace el interés por esta investigación? Mi doctorado versó sobre las prácticas de resistencia de los maestros en Colombia. Para mí, la palabra maestro es una palabra que hace parte de una construcción, una formación discursiva que tuvo bastante defensa e impacto argumentativo en la década del 80 con las luchas y los movimientos de resistencia a los profesores del movimiento pedagógico colombiano. Siendo profesora de inglés, me llamó la atención ver la ausencia de profesores de inglés en ese movimiento. Eso me quedó allí como una espinita en el corazón y dije, yo tengo que indagar por qué. ¿Por qué nosotros no estuvimos tan presentes y tan activos como otros maestros de otras disciplinas? En ese sentido me quedó un gran archivo que fue vinculante como con las prácticas de los profesores de inglés, pero que no lo pude explorar porque no era el foco de la investigación que se hizo. Digamos que esta es una de las
ventajas y desventajas de la investigación arqueológica, que se recoge tanto archivo documental que dar cuenta de él en la minucia es muy difícil, pero quedan muchas vetas. Entonces, todo aquel que haga investigación de corte histórico con esta perspectiva arqueológica tiene mucho tema por investigar, muchísimo tema para investigar. Si yo les dijera, hay más de 15 temas que se puedan derivar de esta investigación que estamos presentando hoy, y creo que es una oportunidad para todos aquellos que están interesados en hacer investigación de corte sociocultural, de corte histórico y con giro de colonial, para mirar esos archivos y hacer investigaciones que den cuenta de muchas otras prácticas que están allí enunciadas, pero que no están profundamente exploradas. Bueno, nuestro lugar de enunciación, cuando ustedes leen el prólogo, que tuve la fortuna de que lo realizara la doctora Carmen Elena Guerrero, a quien le pedí que fuera realmente objetiva frente a su visión del libro, siento que es muy generoso, dice muchas cosas interesantes, pero no quiero arruinarles la oportunidad de que lo lean. Pero nuestro lugar de enunciación parte de una herida, de sentir que hay ciertos discursos oficiales que circulan en la boca, en el voz a voz de las personas que hablan y dicen cosas del profesor de inglés, y que la voz del profesor de inglés, como lo analizó Germán Osorio en ese capítulo, es una voz en off, una voz que no está ahí, pero se dice tantas cosas del profesor de inglés que era importante investigarlo. También parte de un interés que tenemos en común con los compañeros en las categorías filosóficas de la subjetividad y de la resistencia, y obligó, pues, digamos que, como yo fui la que propuse el proyecto, a unas prácticas de capacitación y de formación al interior de nuestro grupo en relación a este interés. Bueno, quiero hablarles del contenido del libro. El libro está estructurado en 4 capítulos. El primero de ellos está dedicado al componente de la norma y cómo se ve en la norma al maestro de inglés. Es un capítulo muy interesante. Muchas personas han investigado sobre políticas educativas en Colombia, entre ellas la doctora Carmen Elena de Guerrero, profesor Usma, y bueno, muchos otros que han investigado sobre las políticas educativas en Colombia. Lo que nosotros quisimos hacer aquí en este capítulo en particular es centrarnos en la forma como la retórica es seductora, ¿sí? Es una retórica que está planeada y craneada para enganchar al otro, para sujetar al otro, para seducir al otro. Y no queríamos, en relación a ver al maestro de inglés, también queríamos ver cómo se presentaba ese pacto con la enseñanza del inglés. El segundo capítulo, que está dedicado a cómo emerge la prensa, en la prensa, cómo emerge en la prensa esa idea de una Bogotá que hable inglés. Cómo se presenta, cuáles son esos intersticios que se van dando. Y lo interesante de este ejercicio, en ambos de los 2 tramos, nos llevó a revisar incluso normas de la década del 30, noticias de la década del 50, del 60, para poder explorar esas superficies de emergencia. El tercer capítulo está dedicado al saber experto y al inglés, un poco en clave con lo que encontramos en la prensa. Esta institución, el Consejo Británico, fue presentada en la prensa como esta institución experta que blindó y asesoró al programa Bogotá Bilingüe, y todo lo que magistralmente nuestro compañero Francisco presenta como el desembarco, como la búsqueda del dorado. Y tiene muchas cifras en términos presupuestales, porque la gente no se cuestiona frente a cuánto le cuesta al país la inversión en un proyecto como este de Bogotá Bilingüe, que cada día va marcando ciertos hitos que vamos a discutir más adelante. Entonces, allí discutimos mucho esta idea del poder y del saber por delegación. Y el capítulo número 4 está dedicado a la subjetividad, a las voces de los maestros. Es el capítulo que construimos con la profesora Eliana Garzón, en relación a todas las prácticas discursivas y no discursivas que emergieron en diferentes revistas y foros de producción académica de los profesores. Cada uno de estos capítulos está interlocutando dentro del texto, y creo que logramos hacer esas intersecciones entre cada uno de los capítulos, porque estuvimos muy pendientes de discutir estos temas, ¿no?
Bueno, ¿qué quiero contarles sobre la arqueología? Nosotros como profesores de inglés estamos muy familiarizados con muchas técnicas de hacer investigación, entre ellas una que es muy bonita y que nos gusta mucho a nosotros, que es el análisis crítico y el análisis crítico del discurso. La arqueología también va a ser un rastreo de los discursos, pero de una perspectiva disruptiva. Es una opción metodológica que nos permite construir un archivo. Un archivo no es un archivo físico, aunque tiene ese componente, ¿sí? Es decir, yo tengo un archivo físico en mi casa que está compuesto de diferentes capas de información, pero no es una de sus características, pero no es exclusiva o excluyente de demostrar que es una posibilidad de articular una cantidad de discursos que están dispersos en diferentes tipos de textos, es decir, la presunta desarticulación de los textos, cómo los discursos se van tejiendo en otros dominios, en otros saberes, en otros componentes. Eso es lo que busca la construcción de un archivo. Entonces, ¿qué hicimos? Es una propuesta obviamente Foucaultiana, donde se persigue rastrear formaciones discursivas que se instalan como un régimen de verdad y articulan formas de poder saber que afectan las maneras de ver y pensar la enseñanza de lenguas y al sujeto encomendado para tal fin. Entonces, nosotros, para entender por qué tanto auge del inglés, por qué tanta incidencia de las políticas, por qué tanto afán de que Colombia sea bilingüe, de que todo el mundo sea bilingüe, por qué se quitó la posibilidad en los colegios de aprender otras lenguas. Nosotros fuimos al pasado a rastrear cómo era el currículo de enseñanza en primaria y secundaria y notamos cómo las otras lenguas fueron desapareciendo de los currículos hasta que se formó el pacto con el inglés. Entonces, nuestro archivo está compuesto de discursos que encontramos en fuentes documentales primarias y secundarias, entre leyes, normas, noticias, reportajes, pautas publicitarias, información institucional, reportes de prensa, blogs, comentarios en los pies de página de las noticias. Es decir, nosotros no trabajamos con fuentes eruditas de producción de conocimiento, sino con todos aquellos archivos que de pronto muchos investigadores desechan, que es una de las potencias que tiene la arqueología, porque la arqueología no está interesada en el conocimiento, sino en los saberes que se instalan en las prácticas y en las formas de ser y de pensar de la gente del común y corriente. Bueno, nosotros para poder hacer el rastreo de estas prácticas discursivas utilizamos estas, como nosotros lo llamamos en cualquier tipo de investigación, que lo llaman palabras claves, para nosotros eran enunciados. El inglés, las lenguas extranjeras, el bilingüismo, el L2, distintas formas de enunciar una práctica, es decir, una práctica alrededor de que yo tengo que aprender una lengua extranjera, y en este caso es el inglés, y por eso la arqueología es el estudio de las prácticas que nos dan cuenta de por qué ese hablar es hacer algo. Entonces, la formación discursiva está relacionada en el plano de saber, y lo que nos interesaba mirar allí era el umbral de positividad. ¿Cuáles de estas formaciones discursivas, de estos enunciados, tenían un umbral de positividad que emergían y creaban instituciones, creaban sujetos y creaban prácticas? Allí vamos a darnos cuenta de lo que es una episteme. Una episteme es un conjunto de prácticas y de reglas que se dan en una época y que permiten analizar una positividad. En los estudios tradicionales históricos se parten por periodos y se va cortando, que el periodo de la Edad Media, que la modernidad, que la posmodernidad, pero son grandes bloques de historia que no dan cuenta de los intersticios y las cosas que le pasa a la gente, es decir, como una historia contada de arriba hacia abajo y no una historia contada de abajo hacia arriba. Entonces, nos interesaba el saber desde esos dispositivos, desde ese anonimato, desde la gente que escribía los comentarios chiquiticos, desde las revistas, pues para nosotros que tenemos ese aforo, ¿no? de publicar y de leer nuestras revistas, y nos sentimos muy contentos, pero esas revistas son de acceso restringido. Ese saber tan especializado y tan localizado no llega a la gente, y por eso mucha gente sigue repitiendo cosas del profesor de inglés sin entender su subjetividad.
Entonces nos interesaba este tipo de enunciado. Entonces aquí les tengo una definición de formación discursiva como ese conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y en el espacio, que han definido en una época dada y para un área social, económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa. Nosotros establecimos ciertos procedimientos. Estos procedimientos están en el libro de Foucault, La arqueología del saber, que es antiquísimo. Quiero contarles que no hay una sola forma de hacer arqueología. La arqueología con la que procedimos en esta investigación es una arqueología distinta a la que yo usé en mi libro de prácticas de los maestros en Colombia. Es una forma distinta, con los mismos procedimientos, pero una forma distinta de presentación. Hay distintas formas de hacer arqueología. Yo estoy más familiarizada con los procedimientos que los profesores del movimiento pedagógico establecieron en la década del 80 y tuve la fortuna de aprender gracias a que uno de los profesores, Alberto Martínez Boom, fue mi tutor en la tesis doctoral, pero él a mí no me explicó los procedimientos. Yo tuve que leer Foucault y releer mucho trabajo de arqueología para entender cómo presentar la arqueología. Entonces no van a encontrar una receta que les diga eso se hace así, luego así, usted tiene que hacer así. Hay también allí una cosa de la suspicacia y de la agudeza de nosotros como investigadores para manejar y trabajar con el archivo. Entonces, en esta oportunidad de rastrear formaciones discursivas en clave de estos enunciados, inglés, lenguas extranjeras, bilingüismo, L2, nosotros empezamos a establecer relaciones entre esos enunciados, relaciones que dieran cuenta de regularidades, pero también de discontinuidades. En las historias generales, eso que es discontinuo, que no casa como en el molde, lo desechan, es ruido, no sirve. Para nosotros eso era lo que era realmente importante. Eso nos permitía entender cómo se forman los objetos, cómo se forman los conceptos. Por ejemplo, cómo de un vaciado de contenido para definir bilingüismo, se empezó a plantear en la política que bilingüismo era la enseñanza de las lenguas extranjeras, pero en la práctica se volvió solo la enseñanza del inglés. Ahí se forma un objeto que tiene una potencia subjetiva impresionante. Nos encargamos de mirar en esas formaciones discursivas cuáles eran sus funciones enunciativas. Y eso tiene que ver con esas relaciones con el sujeto. ¿Qué posiciones de sujeto asignan esos conceptos a los sujetos mismos? Y cuando hablo de sujeto, es decir, al sujeto enseñanza de las lenguas extranjeras en Colombia, al sujeto maestro que enseña las lenguas extranjeras en Colombia, al sujeto ciudadano que tiene que aprender inglés para poder pasar los exámenes en las universidades. Es decir, da cuenta de muchas prácticas. Bueno, este es un esquema, no es un esquema mío, es un esquema de Jorge Francisco Maestre, que muy a propósito de esta presentación encontré. Es un esquema muy interesante que nos permite mirar cómo hay las superficies de emergencia pueden dar cabida a unas distancias de delimitación que nosotros trabajamos en una rejilla de especificación. Ya ahorita les muestro un ejemplo. Y nos permite mirar estos puntos de difracción, una economía del lenguaje, en cómo se vienen presentando y acotando los significados, una relación entre prácticas y prácticas no discursivas que es supremamente importante, que tiene mucho que ver con todos estos pensamientos filosóficos de cómo hacemos cosas con palabras, pero también cómo las prácticas constituyen saberes, cómo se hace la apropiación de esas prácticas y de esos saberes y esas posiciones del deseo, que son claves supremamente importantes para pensar la subjetividad, ¿no? Entonces, estas son unas estrategias temáticas teóricas. Si ustedes leen esto en la arqueología del saber, encuentran unas definiciones bastante complejas, pero no le explica, no van a encontrar cómo rastrearlas en el texto, entonces le toca mucho a uno conocer su archivo, manosear su archivo. Si ustedes supieran las veces que Rodolfo, Germán, Eliana, tuvimos que releer y releer y releer, porque pareciera un ejercicio muy sencillo, pero es un poco complejo. Y para mirar estas modalidades enunciativas que nos van a permitir entender quiénes son estos sujetos, por qué surgen estas instituciones y qué posiciones de sujetos se le asignan dentro del enunciado. Miramos dentro de los conceptos formas de sucesión, formas de coexistencia y relación, de concomitancia, de memoria, de presencia entre los conceptos y procedimientos de intervención.
cómo se reescribían ciertos enunciados, cómo se transcribían, cómo se traducían, cómo se aproximaban y cómo se sistematizaban. Bueno, entonces aquí quiero mostrarles unos cuantos instrumentos, llamémoslo así, unas cuantas formas de proceder en arqueología. Por ejemplo, aquí a mano derecha, cuando estoy señalando, tenemos una rejilla de especificación que se hizo con la revista Portafolio. Esto se hizo con cada uno de los insumos. Luego aquí tenemos un gráfico de dispersión que nos permite indicar cuántas veces ocurría una noticia, un enunciado, o se presentaba en cualquier reportaje un enunciado en relación con el aprendizaje y las prácticas sujetantes en relación a la enseñanza y aprendizaje del inglés. Aquí tenemos, aquí abajito a mano derecha, una línea de tiempo que construimos por décadas, pero como ustedes ven acá, también estaba por años, a veces estaba por meses. Es la manera como organizamos el archivo para poder dar cuenta de algunos fenómenos y un gráfico de barras que nos permite aquí articular también de dispersión la forma como los maestros en diferentes revistas hacían eco de todas estas formaciones discursivas o en clave de políticas o en clave de propuestas, ¿no? Entonces, esto es una presentación breve de los instrumentos. Si ustedes me preguntan, estos tres están dentro del libro, pero bueno, cualquier persona que esté interesado en tener una descripción de cómo hicimos nosotros esto, con mucho gusto, porque en el libro no está detallada esa minucia, ¿no? Bien, entonces, el primer capítulo, que está dedicado a establecer esta relación entre el sujeto maestro y la norma, estuvo presentado con una lectura crítica y analítica de las normas, Ley General de Educación, lineamientos curriculares, el programa Bogotá Bilingüe, los estándares, pero además todos los planes de desarrollo que se generaron en Colombia en clave de esa retórica, cómo se construye la retórica sujetadora para plantear la enseñanza del inglés. Y también dentro de eso incluimos las memorias de los ministros de estas décadas, 1930 a 1950, de 1950 a 1970 y de 1970 a 1990, los diferentes planes sectoriales de educación, los planes de desarrollo, y lo que nos interesaba mirar allí era cómo este enunciado de la enseñanza, el interés en Colombia por las lenguas extranjeras es antiquísimo, aprendíamos hasta lenguas latín, griego, es supremamente antiquísimo. Pero es muy interesante mirar cómo en ese archivo esa idea del ciudadano culto, del ciudadano que aprende una lengua por placer y porque necesita cultura, va reduciéndose, va minándose, y eso es lo que ustedes van a leer en ese capítulo. Lo van a encontrar toda ese relato, esa relación, haciendo una apuesta, digamos, política, norma, es lo que fuimos trabajando allí con el profesor Rodolfo. Entonces, este capítulo, ¿de qué trata? Nos va a mostrar cómo actúa la normalización a través de cada uno de los programas, de cómo se empieza a normalizar esta idea de la enseñanza del inglés y todo lo que genera en los colegios, prácticas de intensificación, prácticas de tiempo extra, que trabajar los sábados, que trabajar en la noche, que la educación por radio, todas estas prácticas que están conexas a los proyectos, también a la forma de introducir la enseñanza-aprendizaje de lenguas y de ver a los profesores, a los estudiantes, a las instituciones, con el ánimo de establecer qué se le pide, o sea, qué discursos del deber ser y qué diagnósticos se empiezan a introducir allí. Entonces, el diagnóstico empieza a surgir como una tecnología poderosa para sujetar a los maestros a la certificación. De ahí empieza una cosa muy leve que va empezando en los primeros años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, esa tecnología, ese diagnóstico que empieza a decir en general, empieza a mostrar, porque eso también es importantísimo. Todas estas normas muestran lo que no se tiene, lo que está mal, no muestran lo que se tiene, no muestran una cantidad de luchas que al final les voy a contar que establecían los maestros al paralelo de estas décadas y al paralelo de que se estaban fraguando todas estas normas. Entonces hay unos aspectos claves allí que ustedes podrán leer en extenso en el libro. Es cuando se inserta el programa Bogotá Bilingüe, sí empieza a percibirse un cambio en la retórica
del establecimiento de las normas. Entonces este bilingüismo por acotación empieza a presentarse como que es español-inglés, pero todos sabemos en la práctica que el español es penalizado, sobre todo en los colegios donde está el saber experto haciendo las observaciones de clase. Entonces empieza todos estos discursos de los ciudadanos, la necesidad de la competencia para desenvolverse en otro idioma inglés y cómo se va articulando esa idea que también se difunde posteriormente en la prensa del inglés como lengua del éxito. Esta masificación del inglés, porque entonces lo que se hace es todo el mundo tiene que aprender inglés y las políticas están orientadas a hacer que el inglés sea un aprendizaje generalizado para todas las instituciones de básica, primaria y secundaria, pero no hay equidad. No hay equidad, es una cosa que se plantea como desde la retórica, como muy halagüeña, muy necesaria para el desarrollo del país, pero no presentan todas estas otras declives de la política que muchos colegas que investigan sobre políticas han denunciado muy certeramente. Lo que sí permite mirar este capítulo es ese giro en la enseñanza de las lenguas extranjeras, que como les comentaba, ese interés por esta enseñanza de lenguas extranjeras es antiquísimo en Colombia, pero como la copresencia de esta relación con la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, con la cultura, empieza a desaparecer y empieza a aparecer esta coexistencia de bilingüismo para el éxito, bilingüismo para la competitividad, bilingüismo para el desarrollo, y por eso nosotros hacemos la apuesta en, bueno, todos los que estudiamos inglés y que aprendimos inglés, nunca pensamos convertirnos en profesores de inglés, porque eso nos iba a dar más plata, porque teníamos como esa ambición, teníamos un gusto mucho por la cultura, ¿no? Entonces, un interés por esta enseñanza que nos va a mostrar ese giro ustedes lo pueden leer en extenso allí, y hay las pistas, ¿no? Y hay muchas otras cositas que quedan allí sueltas, que son claves para que ustedes también, si están interesados en hacer investigación de corte histórica, puedan profundizar. Y la idea de todas estas políticas, como el diagnóstico de los profesores es malo, hay que hacer fortalecimiento docente. Entonces, allí en el fortalecimiento docente es interesante cómo la política también crea la trampa, ¿no? O sea, yo digo que tú estás mal, pero te seduzco y te proveo un programa de inversión en el que tú tienes que cumplir con lo que yo te pido para que el programa funcione. Entonces, pues bueno, sobre eso ya hay personas que están haciendo investigación y que están ahí como los conatos para establecer allí un diálogo con estas investigaciones que están surgiendo, y todos los acompañamientos de los profesionales o de los hablantes de inglés, pero que no son nativos. Bueno, toda esta cantidad de cosas que ya se pueden ver en extenso en capítulos posteriores. ¿Cómo concluimos nosotros este capítulo? Nosotros pensamos que a nuestro modo de ver el pacto con la enseñanza del inglés ha incidido notablemente en la manera de gestionar la subjetividad de los ciudadanos frente a discursos de progreso, competitividad e internacionalización que parecieran ser aceptados y naturalizados por la política pública como condiciones indispensables para ser y estar en la Colombia bilingüe. Si bien es cierto, mucho de lo que está dicho acá lo han dicho otros colegas en sus investigaciones, lo que es interesante de este capítulo es analizar la retórica de sujeción de la política. Bueno, pasamos al capítulo 2. Perdón un momentico. En este capítulo 2, que trabajamos con Germán, nos dimos a la tarea de hacer una revisión de la emergencia de la enseñanza de aprendizaje de lenguas extranjeras en los medios de prensa más consultados o más leídos en Colombia. Para ello, Germán hizo acopio de la Organización de Monitoreo de Medios y le reportaron como uno de los medios más leídos El Tiempo, la revista Semana y El Espectador. Sin embargo, como la arqueología trabaja en relaciones de copresencialidad, prácticas de concomitancia, una de las prácticas o de los procedimientos de prácticas de concomitancia nos obligó a rastrear prácticas discursivas, formaciones discursivas en otros foros, como en otros medios, como Portafolio, La Silla Vacía, Minuto, Las Dos Orillas. Y bueno, ayudado un poco de algunos planteamientos de CISEC, Germán introduce esta idea de esta enunciación del cuento del inglés, cómo se le empieza a vender a la gente en la prensa el cuento del inglés. Entonces, en este capítulo,
nos vamos a mostrar cómo la prensa ha movilizado ciertos discursos y prácticas que han construido modos de ver y pensar el inglés y su enseñanza junto a las políticas de bilingüismo como necesarias e indispensables para producir un tipo de subjetividad con arreglo a fines de productividad. También se mostró cómo la imagen del maestro de inglés ha validado la necesidad de su capacitación y certificación en lengua a fin de reconocerlo como idóneo para corresponder las metas del programa de bilingüismo. Entonces, es un rastreador interesante. Aquí tenemos un ejemplo como de una noticia similar. En este capítulo ustedes van a encontrar, incluso como un bonus track del libro, en la parte final del libro tenemos miren, todas las rejillas de especificación que se crearon para cada uno de estos medios. ¿Qué son los aspectos claves de este capítulo que ustedes van a encontrar y van a poder problematizar en extenso? ¿Cómo se empieza a plantear la idea, un favoritismo por el inglés previo a Bogotá bilingüe? Que eso es interesante, ¿no? O sea, generalmente pensamos que, bueno, si la política fue decisiva para hacer un gran cambio en las cosas, pero ya el inglés tenía esa afluencia por todo lo que pasaba con el cine, con la música, con la cultura, por el gusto de la gente, por la gente que viaja a Miami. Ya se ha ido perfilando en estas décadas del 60, del 70, del 80, un cierto gustico por esta lengua y una cierta emergencia conjunto con otras lenguas, ¿no? Pero la promoción de otras lenguas extranjeras sí se percibía en muchas noticias de la década del 90, para hablar mandarín, para hablar en francés, para hablar alemán. El inglés como una razón de mercado empieza a surgir en estas noticias. Tenemos ejemplos claros porque la arqueología trabaja con citación exacta y textual de las noticias, de cómo el inglés como razón de mercado empezó a emerger como un propósito para una mejor educación, también como un correlato de turismo, como un correlato de la competitividad. Y es muy interesante mirar allí cómo el maestro ideal versus el maestro en déficit y en necesidad de certificación también se empiezan a difundir en la prensa, ¿no? Y esta idea entonces de que para ser un profesor de inglés es más importante la certificación empieza a darse allí. Entonces hay una invisibilización del trabajo de las facultades y de los programas y de la formación universitaria en pedagogía para la enseñanza de la lengua, y hay una invisibilización muy grande de otros correlatos lingüísticos como las lenguas nativas. Entonces es muy interesante que ustedes puedan hacer ese archivo. Como les decía, en la parte de atrás del libro nosotros proveímos las rejillas de todos los medios que construyó Germán muy generosamente, y la idea es que ese archivo pueda servirle a cualquiera de los investigadores para encontrar otros intersticios y poder plantear un diálogo con esto que nosotros encontramos aquí. Nosotros concluimos que la narración mediática concentra sus atenciones en el inglés como, primero, una obligación de gobierno para el desarrollo del país, segundo, una forma de ascenso en la escala social que justifica su necesidad, y tercero, valida cuestionar ciertas instancias, profesores, instituciones que no cumplen con las expectativas y metas del país. En este punto, los profesores resultan llevar una carga estatal y de importancia vital para el país mismo. Aún así, siendo los profesores los protagonistas y en ocasiones los villanos de su cuento, poco podemos escuchar sus voces o peticiones en el cuento del inglés. Luego tenemos este tercer capítulo que nos va a presentar en clave con el capítulo de las noticias, nos va a presentar cómo dentro del cuento del inglés se emerge esta idea del saber experto del Consejo Británico. Entonces aquí nosotros lo que vamos a mirar cómo operan ciertos mecanismos de seducción que están dados frente a esta idea del inglés británico como el mejor inglés, la mejor variante de inglés para hablar. Y el propósito general de este capítulo es vincular la imagen y el rol del Consejo Británico, que es dibujada como la entidad experta en el campo de la enseñanza de la lengua inglesa, como uno de los principales actores en el proyecto de Bogotá bilingüe. Entonces, bueno, ¿por qué el Consejo Británico y por qué no las facultades de educación de Colombia? ¿Qué pasaba allí? Esa era un poco como la inquietud. Ahí vamos a mirar los aspectos claves. Francisco estuvo trabajando con esta idea de los puntos de acceso de Giddens para mirar cómo un punto de acceso se presenta como ese enclave que posibilita estratégicamente pensar que esta institución es la que tiene que ser y no puede ser otra.
y cómo la experticia emerge ahí también como un enunciado que se va relacionando con esta institución y se va excluyendo a las otras instituciones. Entonces, en algunas noticias veíamos como que las facultades de educación no están siendo las idóneas, no están preparando bien en lengua a los estudiantes. Y entonces miramos aquí cómo la colonización o prácticas de colonización operan desde otro tipo de relaciones, relaciones diplomáticas, relaciones estratégicas, relaciones financieras, relaciones con las universidades privadas, excluyendo las públicas llamadas a conveniencia, cómo opera la cooptación. Y muestra también cómo en el plano presupuestal al Consejo Británico y al programa Bogotá Bilingüe se le ha hecho una inversión muy grande en dinero, mostrando cómo cada vez que se acaba una fase del programa bilingüe en sus distintas denominaciones, se muestra un éxito que es así de pequeño, que es un éxito que es así de pequeño, pero se muestra así de grande, y el gran fracaso de que todavía pues seguimos trabajando desde el 2004 en el que se lanzó el programa y todavía estamos dando vuelcos con la idea del bilingüismo, ¿no? Entonces, sin embargo, pues no hay que desconocer que la práctica de sujeción, de aprender inglés ha sido efectiva. Mucha gente estudia inglés no porque le guste, sino porque le toca, porque lo considera valioso. O sea, el cuento del inglés sí se inserta y sí coloniza la mente de la gente y lo estudian y lo aprenden y a algunos les cuesta muchísimo y luego lo olvidan. Bueno, ahí se pueden mostrar muchas cosas de estas. Y la cooptación del maestro. Entonces hay una cooptación del maestro que es supremamente interesante. Pues obviamente el maestro pues, que es cooptado con la idea de la certificación, ¿qué hace? Empieza a crear unas jerarquías. La colonización opera de esta manera, jerarquiza los sujetos. Entonces, como yo soy C2 o soy C1, yo estoy aquí arriba. Y tú eres B1, tú eres B2, tú estás aquí abajo. Y entonces empieza toda esta pugna por el salario, esta idea de que la certificación es mejor. Se dispararon para el Consejo Británico todos los cursos de CELTA, todos estos cursos de cómo en un curso yo aprendo a ser maestro porque tengo la lengua, ¿no? Entonces esos son unos aspectos muy interesantes que aquellos que quieran profundizar podrán hacer. Nosotros aquí concluimos con Francisco que la imagen de los sujetos maestros está ligada a la imagen de un sujeto en permanente necesidad de mejorar sus competencias comunicativas y pedagógicas, en condición de inferioridad frente al hablante nativo y siempre en déficit para dinamizar las metas del programa de bilingüismo, siguiendo la ley de la oferta y la demanda. Las instituciones encargadas de este programa del desarrollo del trabajo han sacado provecho de la producción de una subjetividad que anhela el ascenso social. Eso es lo que pasa. Entonces, el Consejo Británico tiene listados de personas haciendo filas para estudiar inglés porque anhelan esa subjetividad. Quiero aprender inglés porque yo voy a ascender socialmente. Y es interesante mostrar en este capítulo cómo el trabajo que más ha traído competitividad son los call centers. Y toma como verdaderos los discursos que aseguran que el dominio del inglés va a garantizar mayores beneficios económicos y significativos. Entonces es muy interesante rastrear discursos o opiniones en las noticias donde la gente decía, yo me fui al extranjero a estudiar inglés, traje el inglés y lo que me están ofreciendo son 200.000 pesos más de lo que ganaba antes cuando me fui. Invertí más de 70 millones, ¿no? En este escenario los maestros de inglés se han visto sujetos tanto a las reglas, del mercado que es muy difícil romper con estas sujeciones, pero no imposible. Y el capítulo 4, que es un capítulo que dedicamos a la lectura de estos discursos de los maestros en revistas como How, Profile, ICALA, Colombian Applied Linguistic Journal, pero también muchas otras que por los procedimientos de concomitancia emergieron en otros foros donde publican los profesores de inglés, pero que publican en otros foros y que publican en el Código Español. Y ahí viene una de las cosas de por qué esta investigación se hizo en español. Lo que queríamos era que la gente pudiera leer, la gente del común o profesores de otras áreas pudieran leer y entender que las sujeciones que se dan en esta área de la disciplina
son las que entorpecieron que nosotros no estuviéramos presentes en las prácticas del movimiento pedagógico, pero ese es otro trabajo que estoy realizando en el momento, del que no puedo dar mayor información porque no quiero ser atrevida y afirmar cosas que no puedo sustentar con archivos. Entonces, también digamos que en esto de las revistas hicimos un acopio de cómo los maestros se desarrollan, dentro de sus discursos utilizaban estos otros discursos de los planes sectoriales de educación, de los planes de desarrollo, y este capítulo va a tratar de descifrar las estrategias de poder saber instauradas por los propios profesores de inglés para responder, resistir e incluso retar los discursos nacionales e institucionales de saber experto, pero ojo, también de sentido común. No siempre es el gobierno el que no, en el sentido común son saberes que también son violentos, que también son saberes que, o discursos que descalifican al profesor de inglés desde la repetición de cosas que se escuchan y que también hacen daño, que son lesivos. Estos son los discursos de sentido común que han intervenido al maestro, lo han disminuido a roles netamente técnicos en el auxilio de la política, despojándoles de su agencia y de su capacidad de pensar y organizar su propio trabajo. Entonces aquí nos ocupamos de mirar esas experticias otras con la profe Eliana y estas experticias que vienen desde abajo, y yo coloco ahí desde abajo y un slash arriba, porque todos estos maestros que están publicando en estos foros son profesores que algunos son ya autoridad en muchas de las áreas de investigación que trabajan. Entonces es un abajo, pero es un abajo que es arriba para nuestra área, pero sigue siendo un abajo para el común de los discursos que se construyen o del archivo que se construye alrededor de la enseñanza del inglés. Entonces es muy importante este trabajo también pedagógico de hablar con el que no conoce, para hacer una contrapedagogía frente a los discursos descalificantes, ¿no? Que no conocen cómo es el trabajo de los profesores. Entonces, en este capítulo ustedes van a encontrar la emergencia de una línea crítica, eso es muy, muy, muy interesante, que es una línea crítica de trabajo de los profesores de inglés que publican en estas revistas, que va a atacar las políticas, las va a desenmascarar. Y es supremamente hermoso ver cómo los mismos profesores de inglés controvierten esos dichos del populacho. Ay, pero que usted cómo ataca el programa de Bogotá bilingüe, ¿es que eso a usted le da trabajo? Eso es lo que la gente piensa, no sabe cómo es la pelea allí para conseguir un trabajo de un salario bien remunerado. Y empiezan a hacer visibles las otras lenguas, las lenguas indígenas, es decir, un profesor de inglés que está entendiendo que esto del bilingüismo no nos va a llevar al éxito del aprendizaje del inglés porque no hay una conexión con las lenguas. Entonces empiezan a desenmascarar las políticas. Hay una emergencia clave de un docente, de esa subjetividad del maestro investigador, del docente investigador. Se empieza a dar como dentro de los artículos dice, I am an English teacher, I'm also a researcher, como esa subjetividad empieza a emerger. En la política nunca se menciona al maestro de inglés como investigador, ni se le invita a investigar. Entonces es muy interesante como no, a mí no me importa la política y yo empiezo a hacer mis cosas dentro de mi escuela, dentro de mi universidad, dentro de mi instituto. Y se empiezan a notar unas experiencias locales de solidaridad e inclusión, que es muy ligado a este correlato de las lenguas indígenas, de los otros saberes, de mirar lo que yo hago en mi colegio. Entonces ahí se pueden mirar estas prácticas de cómo los profesores de inglés ya no están tan sujetos a la etiqueta English teacher, y entonces yo solo enseño inglés, grammar, listening, speaking, sino cómo yo, sin olvidarme de que esa es mi disciplina, entiendo que mi papel o mi rol, o sea, mi identidad empieza a ser moldeada por lo que yo hago, mi institución, y entonces empieza esta emergencia del educador, y es tan bonito ver en ese capítulo cómo salen muchas otras prácticas que no les quiero contar para invitarlos a leer el libro, pero que dicen mucho de lo que los profesores hemos hecho. Y básicamente de este capítulo nace el interés por hacer otra investigación, de la cual les daré cuenta más adelante, que va a mirar esa herencia del trabajo de los profesores local, de los trabajos de los profesores aquí en Colombia, ¿no? Entonces es muy importante la lectura de este capítulo para entender la subjetividad de los maestros, cómo la subjetividad de esta emergencia del educador, que es lo que yo quería mostrarles en el movimiento pedagógico en la década del 80. Todos los maestros colombianos de otras áreas estuvieron luchando por esta identidad del maestro como educador. Miren el rezago. Es grandísimo. ¿Por qué?
¿Por qué? En mi archivo y en ese libro ustedes podrán encontrar la respuesta. No está formulada, pero los invito a problematizarlo, a dialogarlo. Es muy, muy, muy interesante entender cuáles son estas apuestas. Entonces, fíjense que estamos en la idea de la subjetividad del maestro como educador, del maestro como investigador, pero aquí también emergen muchas otras subjetividades, la subjetividad del autor, la subjetividad del editor, el trabajo de todas estas mujeres y personas que trabajan en las revistas, el trabajo de la institución Asocopi y su revista House. O sea, ahí se muestran una cantidad de prácticas que no son discursivas, pero que muestran un trabajo por la subjetividad del maestro, el profesor de inglés en Colombia, que es supremamente interesante y supremamente poderoso. Y por eso una de las cuestiones que se infieren de este trabajo es que aunque las prácticas dominantes afincadas en discursos capitalistas hayan servido para sostener un programa en la línea del tiempo, porque el programa sigue operando, que ha pretendido la homogeneización de sujetos, saberes y prácticas, existen otras fuerzas con potencia tal para hacerle frente y que se instalan como una interpelación para el lector. ¿Qué tipo de maestro soy y quiero y puedo ser? Es una pregunta que indudablemente está atravesada por prácticas de saber poder que combinan la resistencia y el trabajo de sí, a pesar de la fuerza avasalladora de los discursos dominantes del deber ser. Es muy interesante porque para nosotros la categoría subjetividad es una categoría no solo analítica, es también una categoría empírica que se puede rastrear en las cosas que los maestros hacen, cómo las hacen y en las cosas que ellos dicen. Entonces es una categoría muy bonita que nos permite entender la resistencia de los maestros y no entender la netamente contestataria, la política, sino aquella resistencia que emerge de las cosas que yo hago en el día a día. Entonces, resumiendo, los primeros 3 capítulos son claves para entender prácticas de sujeción y el último capítulo es muy clave para entender cómo nosotros presentamos allí la categoría de la subjetividad y cómo mostramos esas prácticas discursivas y no discursivas. Las conclusiones también son muy, muy apasionantes y pues yo los invito a leer algunas referencias del trabajo. Muchas gracias. Gracias, profesora Pilar, por esta presentación que sin duda alguna nos queda con la sensación y con las ganas de querer comprar el libro. Bueno, pues hasta el momento han preguntado que dónde se puede adquirir el libro. Les compartí el enlace de la Universidad Distrital, que es la editorial donde lo están promoviendo. El costo es de 25,000 pesos. Ahí te felicitan, te dicen que maravillosa la investigación. Están muy motivados por comprar el libro y muy importante, muy emotivo trabajo, dice Julia Posadas, se me va al chat. Miguel Martínez dice como esta colonización no admite muchas veces la crítica, esta es rechazada, la subjetividades. Entonces, no sé si Miguel nos quiere como ampliar un poco la noción de a la que él hace mención en la colonización. Fue en una parte, la profesora Pilar estaba presentando en uno de los capítulos. No sé si Miguel quiere abrir su micrófono y de pronto conversar sobre el punto de la colonización. ¿Me están escuchando en estos momentos? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Bueno, teacher Pilar, muchísimas gracias por la presentación. Pues siempre cuando te escucho es un placer, ya que pues muchas ideas vienen a la cabeza y muchos interrogantes y sobre todo muchos retos. Uno de estos retos tiene que ver con lo que nombraba la colonialidad, que pues rechaza de algún modo las subjetividades, pero yo considero que esta colonialidad, como tú lo nombras algunas veces en el libro, no admite la crítica. Entonces quisiera pues saber un poquito más de ello, porque es importante para nosotros en el campo este tipo de críticas, este tipo de saberes otros, estas sensaciones, estas emociones, estos
otros pensamientos que tenemos los docentes, los maestros, los educadores del ELT. Entonces quisiera pues saber tu opinión de ello, teacher. Muchas gracias. Bueno, Miguel, bueno, ya te veo muy tocado por el giro de Colonial. Este libro leído en el giro de Colonial, porque no tiene esa apuesta, lo aclaro de una vez, pero es muy valioso para aquellas personas que quieran leer el libro en el giro de Colonial. ¿Por qué? Porque si tú me estás diciendo que no se rechaza la crítica, en el giro de Colonial no pasa eso. El giro de Colonial es un giro supremamente generoso que lo que quiere construir es una ecología de saberes, o sea, no rechaza ni descarta los saberes del norte, pero sí hace emerger, ¿sí?, los saberes del pensamiento sur, ¿sí? Y en ese sentido, pues todos son saberes, los eleva, ¿no? Porque han estado oprimidos, han estado sometidos. En ese sentido, pues sí, o sea, si tú me preguntas a mí que cuál es mi opinión al respecto, creo que toda investigación que dé cuenta de una posibilidad de mostrar alternativas de resistencia es muy bienvenida. Muchas gracias, teacher. Sí, de acuerdo. Ya estaba escribiendo aquí en el chat. Muchas gracias. Sí, sí. Aquí. Tati, tienes el micrófono apagado, Tati. Lo siento, perdón. No te preocupes. Suele pasar. Rubén, que también es uno de los asistentes que nos acompaña, dice que quiere expresar unas palabras. No sé si todavía nos acompañe para que invitarlo a que abra su micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Profesora Pilar, compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Pulgarín Cruz. Primero, me siento muy honrado de poder tener la posibilidad de expresarme a través de este medio y a través de estos micrófonos. Agradecerle a la profesora Pilar y al equipo de investigadores tan impresionante investigación. Fui el primero en consultar el costo del libro. Pregunté que si costaba 25 o 250. Porque pues este es un trabajo muy arduo y pues me parece un precio absolutamente irrisorio para toda la cantidad de trabajo que tienen que realizar. Y sobre todo por el aporte y la contribución académica que tiene esta investigación, precisamente en todos aquellos que nos dedicamos de una u otra forma en nuestra vida a tratar de hacer algo con el inglés, ¿no? Profesora Pilar, yo quiero expresarle mi sincero reconocimiento por su profesionalismo. Cuando yo pisé el pregrado en la Universidad Distrital, la primera clase que tuve fue con usted. Y gracias al buen ejemplo que usted nos ha dado a todos, pues cada día somos personas más éticas y más responsables en lo que tiene que ver con esta profesión tan preciada que es ser docente y ser docente de lenguas extranjeras, especialmente la de inglés. Yo también he sido víctima precisamente de los hallazgos que usted de una u otra forma nos ha compartido hoy a través de precisamente este proceso de colonialización. Tengo unos amigos entrañables en el Consejo Británico, que también son colombianos, que también están de una u otra forma buscándose el mercadito diario, pero pues lo que usted comenta, lo que la investigación revela precisamente no es necesariamente lo que cada uno de nosotros de una forma desde nuestro espíritu y de nuestro corazón desea hacer, porque a veces pues finalmente las multinacionales tratan de convencer al Estado y a los de turno para que les compren sus productos. Entonces, me parece... ¿estoy todavía acá? Sí, sí, sí. Entonces, ya para no aburrirlos más, ni aburrirlos más, quiero decirle que estos hallazgos de este libro son supremamente pertinentes, sobre todo en este tiempo tan difícil. Y es una motivación muy grande para cada uno de nosotros y nosotras en continuar perseverando en unas verdades que van a, de alguna u otra forma, dar luz en nuestro trabajo. Le agradezco inmensamente, profesora Pilar, por esto que ha hecho, al profesor Rodolfo, a la profesora Carmen y a todos los compañeros que han estado desde la Universidad Distrital dando ese brazo de lucha, mostrando estas realidades para el beneficio
de la comunidad bogotana, obviamente, principalmente, y también luz para la investigación académica del país. Y quiero decirle que si mañana abrieran la editorial, me iría a conseguir inmediatamente la publicación. Pero creo que va a tocar el lunes. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén, por esas palabras tan bonitas. Me emociona muchísimo tu cariño, tu aprecio. Creo que eres muy generoso con las cosas que dices para conmigo, pero de verdad las siento de corazón y tú sabes que yo te quiero mucho. Y sí, en realidad, esta investigación arqueológica, la primera que hice en clave arqueológica era mi tesis doctoral. Yo tuve 5 años en el doctorado y 3 años sola dedicada a rastrear el archivo. No habría sido posible sin mi equipo, sin Eliana, sin Rodolfo, sin Francisco, sin Germán, hacer esto en tan poco tiempo. Entonces, los que se van a animar a hacer investigación de tipo arqueológico, yo les recomiendo mucho que se hagan valer de un muy buen equipo de investigación. Muchas gracias, Rubén. Te quiero mucho. Un besito. Qué bellas palabras. Muchas gracias. Seguimos. Julia Posada también tiene una pregunta con respecto a las prácticas de sugestión. No sé si quiere, Julia, que la lea o si quiere abrir su micrófono también. Puedes leerla. Perfecto. Dice, ¿existe algún discurso del deber ser en cuanto a la apariencia física del profesor de inglés? Por ejemplo, ¿cómo debe vestirse o cómo debe portarse? Bueno, Julia, en este archivo que rastreamos no encontramos nada de esto. Sí encontramos discursos del deber ser en relación a la hora que gana el profesor de inglés, pero yo dirigí una tesis de maestría, de nuestra maestría de lingüística aplicada a la enseñanza del inglés, que hablaba sobre prácticas de discriminación, y en los blogs que se presentaban allí sí se mostraban como una cosa del ocultamiento, ¿no? Como que hay el deber ser del profesor de inglés, hay que parecer, aunque no se sea, hay que parecer posh, rico, gabán inglés, gabardina. O sea, hay una cosa allí que sería interesante como mirar, que se construyen esos imaginarios del profesor de inglés, que es el más trendy, que es el más posh, que tiene que mostrar en la forma como viste. Eso lo encontramos en esa investigación, pero no era parte como de lo que estábamos investigando en ese momento. Entonces, si hay alguien interesado como en esos discursos que no se visibilizan, que no se hacen emerger, sería también interesante mirarlo, mirar un archivo que buscara esto, ¿no? Porque los archivos cuando se construyen en clave de los enunciados que uno rastrea. Si uno va a rastrear el enunciado, profesor de inglés, apariencia, entonces tendría que construir un archivo en relación a eso y hacer todas las relaciones de coexistencia en otros archivos. Muchas gracias, Pilar, y quiero felicitarla por este trabajo tan súper interesante, por toda esa dedicación, porque además es un gran aporte a todo este tema del bilingüismo. Muchas gracias. Y decirle también, el libro vale 25.000 pesos, pero ojalá fuera gratis. Nosotros nos soñamos con que las universidades se piensen estas investigaciones de acceso público, ¿no? Porque suena poquito 25.000 pesos, pero para muchos estudiantes no hay la posibilidad de tener los 25.000 pesos. Entonces sería bonito en un futuro que las universidades pensaran en producciones de acceso abierto. Es cierto, mi profe Pilar. Bueno, el profesor Harold dice, excelente trabajo de una maestra investigadora. Mau dice, muy interesante, muchas gracias. Jairo Enrique Castañeda, felicitaciones, Pilar, muy interesante la investigación. Felicitaciones, muchas felicitaciones, Julia, Carmen. Fabián dice que es interesante esta forma en la que el bilingüismo se convirtió en español-inglés, aunque es cierto que inglés es una lengua fundamental en las relaciones alrededor del mundo. Esto hizo que culturas como la nuestra obviaran otras culturas, perdernos de otra literatura o de cine o percibirla como menos relevante y enfocarnos ciegamente y tal vez equivocadamente en una sola cultura. Sí, muy al lugar el comentario que haces.
De eso tú puedes encontrar en los trabajos de Usma, de Carmen Elena Guerrero y de muchos otros colegas que han indagado mucho más a profundidad cómo esa construcción, desde la perspectiva crítica, cómo esa construcción ha invisibilizado otras formas y otras posibilidades de las diferentes variantes de inglés que hay en el mundo, ¿no? Entonces, pero muy al lugar tu comentario. Muchas gracias. Por su parte, Geraldine dice, actualmente, ¿cómo se enmarca el inglés en Bogotá y en la forma de educadores en esta disciplina? Pues sigue siendo muy vigente la idea del inglés certificado. Hay un giro que estamos planteando en un trabajo que estamos trabajando con la profesora Carmen Elena Guerrero para mostrar que hay un giro en las políticas pendientes a la formación de los docentes. Ese giro da cuenta de la certificación y es clave con la última reforma que tuvimos, las licenciaturas. En las últimas reformas que tuvimos de la licenciatura se incluye la certificación obligatoria del nivel de lengua. Y nos dan la lista del examen. Entonces, esa es una cosa que va a seguir poderosamente incidiendo en muchas prácticas y es el rol de las universidades seguir resistiendo esas prácticas de certificación. Porque nosotros podemos mostrar muchas otras alternativas de comprobar la idoneidad en lengua y lo estamos haciendo con los trabajos que los estudiantes hacen de grado, que los hacen en inglés y en muy bien inglés escrito, en las presentaciones que hacen, en las publicaciones que hacen en revistas. Entonces hay muchas otras formas distintas de probar la idoneidad en lengua, más allá de la certificación de la lengua y de mirar otras dimensiones de la pedagogía de la enseñanza del inglés. Y yo creo que si tú me preguntas cuál es la visión en la voz de la subjetividad de los maestros en ese último capítulo, tú te vas a dar cuenta que en ese último capítulo la visión del inglés, el inglés ya no es el fin para los maestros, es el medio para hacer muchísimas cosas con los niños en las escuelas, con los jóvenes en las universidades y cómo el mismo inglés se está utilizando para descolonizar el saber y el poder y el ser. Eso se puede inferir del capítulo, pero como ya les dije, no está en clave de colonial, es obligación de ustedes como lectores darles esos giros para poder hacer otras comprensiones. Así es. Javier Sierra dice, doctora Pilar, un saludo y felicitaciones por tu arduo trabajo, grandes recuerdos de cuando dirigiste mi tesis de pregrado. La profesora Carmen Elena dice que se une a las palabras que hace un rato dio Rubén. Hay una pregunta también de Javier Sierra y dice quizá actitudes de la performatividad del cuerpo del docente en inglés, creo que también respondiendo a una de las preguntas anteriores. Neila dice, hay documentos históricos donde hablan del deber ser de los docentes, incluyendo el comportamiento y la ética. Sería interesante enfocarlo en inglés. La profesora Esperanza del Pilar Infante, muchas gracias. Interesante mirada y análisis. Neila también felicita. Nelida, perdón, sí. Felicitaciones por dar interesante y valiosa investigación, Pilar y equipo. Pedro te dice en inglés que congratulations, my teacher, bueno, está en inglés, lo siento por, bueno, soy una parte de esta cultura bilingüe, pero no sé, en algún momento en el colegio, pues en todos los colegios hay clase de inglés. Sin embargo, tuve una experiencia al ir a Estados Unidos. Creía que hablaba inglés, ¿sí? Por lo que más o menos había aprendido en el colegio. Sin embargo, llego y pues no sabía hablar absolutamente nada de inglés. Entonces es eso, cuando uno está en el colegio y conversa como con sus compañeros, con la profesora, resuelve un examen, pero realmente se enfrenta a la cultura, pues al habla ya en esta, no sé, del inglés, ahí es cuando uno dice, oh, no hablo inglés. No te preocupes, Tatiana, yo creo que esa experiencia la hemos tenido todos, incluidos los profesores mismos de inglés, con los diferentes acentos, etcétera, así que no te preocupes.
Diana Marcela Fajardo, mi querida y admirada profesora Pilar, felicitaciones y gracias por compartir con tanto cariño y profesionalismo este trabajo tan valioso y pertinente. La recuerdo con mucho agradecimiento y cariño sincero. La profesora Esperanza del Pilar Infante dice, de acuerdo con esa mirada de la certificación en el marco de la autonomía y de acuerdo es el medio al igual que las interacciones de la internalización. Es que no tengo mis gafas puestas, perdón. No te preocupes, a ver, yo miro el chat a ver qué... la mirada de la certificación en el marco de la autonomía y de acuerdo es el medio al igual que la internacionalización. Sí, muchas gracias por los comentarios, ya los estoy mirando. Gracias a Pilita que me está acompañando, a mi tocaya, a Javier. Sí, pues Nelly ya tiene un comentario aquí. Yo cuando hice mi investigación sobre los maestros, había muchas alusiones a esa performatividad del cuerpo. Incluso había una rejilla de evaluación muy detallada, pero bueno, eso es una investigación que está haciendo ahorita Miguel. Hay una rejilla de observación muy detallada donde le decían al profesor cómo se vestía, si los zapatos estaban lustrados, si usaba traje de paño. Entonces estas prácticas de observación ya han cambiado, porque ahora las observaciones son distintas, ¿sabes? Ya no solamente te evalúa tu jefe, sino tus colegas, tus compañeros, la forma como uno se mueve. Es muy interesante que por lo que veo que Javier está interesado en la performatividad del cuerpo, que empiecen a hacer ese rastreo de esas prácticas y de esos discursos en archivos contemporáneos o del pasado, que nos puedan dar cuenta. Hay muchos aspectos que no se han investigado, que no se ha dicho todo en materia de la identidad del profesor de inglés y de la enseñanza del inglés y del bilingüismo en Colombia, que pueden ayudarnos a entender de una forma mucho más certera lo que nosotros hacemos y cómo nos piensan las demás personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está saliendo Javier, que en su contexto tiene que usar corbata, tiene que estar bien vestido. De esas cosas no se han escrito, Javi, así como en ese sentido hay que hacerlo. De hecho, creo que la profesora Carmen Elena me contaba que en un contexto, nosotras somos crespas, a mí nunca me ha tocado, pero obligan a las niñas que el cabello crespo es sucio, entonces tienen que alisárselo. Entonces hay muchas cosas que no se han dicho y que vale la pena hacerlas emerger y hacerlas ver. No sé si Francisco, ya que estás acá con la cámara activa, tienes un comentario en relación a eso. El micrófono. No se oye. Primero pedir un poco disculpas porque tuve que salir de la reunión. Estaba atendiendo un asunto laboral, pero sí, claro, con relación al tema que estamos tocando, la resistencia se da en los maestros a distintos niveles, que vienen desde la simple manera en que nosotros entendemos el aula de clase, no como un mero discurso o ambiente para la aplicación de teorías lingüísticas o educativas, sino también como un lugar de encuentro de sensibilidades, de diferentes maneras de pensar y de diferentes maneras de conocer. En ese sentido, la resistencia que también ejercen los maestros se da desde la postura epistemológica y ética que nos planteamos al estar en un ambiente de aprendizaje, pero también en una institucionalidad. Y creo que un poco el capítulo del que yo fui encargado, un poco trataba un poco de entender cuál es esa institucionalidad que rodea el trabajo del docente en términos de qué hay más allá cuando se establece un perfil o una idea en los medios de comunicación o en los documentos públicos acerca del deber ser del docente de inglés. En ese sentido, digamos, la resistencia también es una resistencia en torno a las subjetividades, a esas propuestas de sujeción y de sujeción que a diario nosotros llevamos a cabo. Entendiendo la sujeción como ese anclaje, como esa formación que nosotros recibimos, pero también como eso que se nos impone y como
podemos desenganchar o engancharnos a otras nuevas subjetividades y para así crear una intersubjetividad en el evento educativo, en el evento de formación. Esa intersubjetividad va a devenir en un agenciamiento, que tal vez es el que nosotros queremos develar, que es posible a través de esta investigación, desde la formación de un pensamiento crítico y una reflexión en torno a todos esos factores que involucran las sugestiones del docente en Bogotá. Muchas gracias, Pacho, por esa reflexión muy al lugar en el sentido de la resistencia. Por ahí yo vi un comentario en el que preguntaban un poco cómo opera la sugestión. La sugestión no es solamente un proceso que viene de afuera hacia adentro, ¿no? Como que viene acá afuera y me sujetan. La sugestión también necesita de que sea interna. Entonces, si a mí me sujeta el discurso de la certificación porque yo creo en él, porque lo siento que es una verdad constituyente de mi identidad, pues yo la valido y la replico y la exijo y eso me sirve para jerarquizar y compararme con el otro. Si no me sujeta, pues por supuestamente yo la resisto y no lo hago. Y hay muchas formas, ¿no? de establecer la resistencia en diferentes niveles. Hay resistencias políticas contestatarias mucho más abiertas, hay otras que son simbólicas, que operan en la institución, con el silencio, en la privacidad de mi autonomía, ¿no? Pero el profesor de inglés es un profesor que tiene, en los espacios en los que trabaja, sobre todo en los institutos, tiene hasta una cámara, ¿sí? Que lo observa, ¿no? Y esa cámara lo sujeta y tiene que trabajar con el libro de texto. Entonces el libro de texto también es un mecanismo de sujeción. Y yo no puedo meter nada allí ni hablar de otros temas porque eso es lo que yo tengo que hacer, mi ABC. Y si no, me retiran de la institución. Entonces, tenemos muchas cosas que investigar, muchas prácticas que son sujetantes y también mirar cómo nosotros nos sujetamos a esta sujeción que puede ser de naturaleza colonial y que de pronto no la identificamos así, creemos que es una sujeción solamente de la política nuestra, porque fue impuesta por la política, pero no miramos más allá a las prácticas coloniales. No vino Germán, ¿cierto? No sé, maestra. Pues con relación a lo que su merced habla de la colonialidad, el capítulo llamado El desembarco británico, un poco habla de las estrategias de colonización y de colonialidad, que son dos conceptos distintos, que se ejercen sobre la subjetividad de los docentes de inglés. Esas estrategias, esa matriz colonial, no es la misma que la matriz neoliberal, es la misma matriz capitalista, que sencillamente lo que busca es la homogenización de los espíritus, de las sensibilidades, de los quereres y del cuerpo, ¿no? Involucrándonos en unas sujeciones biopolíticas y psicopolíticas que en definitiva son reproducidas por los docentes de manera automática, casi que sin filtros a la hora de poder generar un pensamiento que establezca un contraste entre esas posibilidades de las sujeciones coloniales y las posibilidades propias de coloniales, los discursos que emerjan de nosotros mismos, y por eso nosotros mencionamos cuáles son esas lenguas maternas también de nuestro territorio y cómo han sido ocultadas por este desembarco cultural descomunal que viene, digamos, desde las esferas del norte del planeta. Y ahí hay una reflexión también de colonial que seguramente va a ser parte de una próxima investigación donde estudiaremos y pensaremos, y lo hemos hablado con la profe Pilar, una perspectiva de colonial también para pensarnos el ser y el estar del docente de inglés. Gracias, Pachito. Bueno, mi profe. Bueno, yo quiero antes de que nos vayamos, porque ya veo que las preguntas estamos quietas, saludar muy especialmente a mi tío, César Augusto Villalba, que me puso un mensaje en el chat, que lo quiero mucho, le mando un abrazo. Sí, yo creo que ya con esta última alusión del señor Augusto César, creo que
cerramos nuestra 11 conferencia del Seminario Permanente de Investigaciones. En el transcurso del año hemos realizado diferentes conversatorios, el cual pueden encontrar en nuestra página web del Comité de Investigaciones. Les copio el enlace. Esta y otras conferencias las pueden encontrar allí, también en nuestro canal de YouTube, para que no se pierdan y tengan en detalle todo lo que ha acontecido en los seminarios permanentes de investigación. Muchas gracias. Nos despedimos con 40 asistentes. De nuevo, muy agradecidas y honradas porque se quedaron hasta este momento acompañándonos en esta maravillosa presentación. Quisiera despedirme de mi hija y mi mamá que me están acompañando y eso me pone muy feliz. Y también de todos mis maestros que me acompañaron en mi proceso de pregrado y que hoy están presentes. Muchas gracias. Muchas gracias también a mis estudiantes, a mis amigos, a mis compañeros, a mi tío, mi mamá, que también está acá. O sea, ya nos aman, Pacho, nos aman. A Tatiana por la moderación en este seminario permanente, que es el número 11, ¿no? ¿Cierto, Tati, que tenemos? Muchísimas gracias a todos por su compañía y por su apoyo, y la invitación es a leer el libro en clave de esos vacíos, o en clave de esas cosas que están enunciadas allí que se pueden profundizar. Un abracito para todos. Gracias, Pacho, por tu apoyo, por el trabajo tan consagrado que hiciste en la investigación. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.